Bueno, ¿se escucha bien? Sí, yo lo escucho perfecto, Alejandro. Perfecto. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que se conecte la doctora Janet. Ahí estamos. Bueno, bienvenida doctora Marta Janet Dávila Calderón. Es un gusto tenerla en esta tarde. Vamos a dar unos minutitos más a los efectos de que se pueda incorporar el resto de la gente. Ahí acaba de ingresar la doctora Clarisa de Galvez, del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad Estratégicos de Guatemala. Un gusto, doctora, tenerla. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. En breves minutos vamos a dar comienzo. ¿Sí? Bienvenidos a un nuevo encuentro, en este caso de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, con sede en Costa Rica, bajo la presidencia del señor Julio Corrales. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como es el acoso laboral o la violencia laboral, charla que va a estar a cargo de la doctora Marta Janet Dávila Calderón de Colombia. La doctora Janet es magíster en estudios en terrorismo, especialista en derecho probatorio, abogada, doctrinante, autora de varios libros y artículos, entre ellos Los niños sicarios, un libro que lo recomiendo que lo lean, habla muy bien del tratamiento de los chicos en Colombia. Bueno, lógicamente consultora en temas de seguridad, docente universitaria, es una reconocida exponente en Colombia y conferencista internacional. Así que bueno, le vamos a dar la palabra. Gracias, Janet, por la participación en la Red Internacional de Profesionales de Seguridad. Cuando quieras iniciar con tu charla, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes para todos. Nuevamente agradeciendo esta invitación. Sé que fundamentalmente el tema de la violencia o el acoso laboral es algo que nos está afectando a nivel mundial. Obviamente, la situación que estamos afrontando de la pandemia ha exacerbado esta situación, pero vamos a dar un bosquejo general de lo que es el acoso laboral, cómo se puede entender, cuál es esa delgada línea entre un jefe exigente, un líder de trabajo exigente y una persona que realmente entre a acosar a un trabajador. Empecemos por manifestar que el acoso laboral no se da únicamente en niveles jerárquicos hacia abajo, descendentes. Puede darse entre pares, puede darse incluso hacia arriba, en donde el subalterno pretenda unas condiciones diferentes de trabajo y recurra a estrategias o a secretos que tenga de su jefe para explotarlo y obtener una mejor condición laboral. Normalmente, y esto es algo que ha venido cambiando a nivel jurisprudencial y doctrinal en todos nuestros países, al principio cuando se establece o se tipifica esta conducta de acoso laboral, se hablaba que únicamente se daba en niveles jerárquicos hacia abajo con el fin de obtener una renuncia por parte del trabajador, lo que aquí y en muchos países de Latinoamérica se conoce con el nombre de despido indirecto. Hoy en día, y en virtud también de estos cambios dinámicos que tienen las sociedades, vemos cómo la figura de acoso laboral se da perfectamente entre pares y se da también, como lo manifesté al principio, de abajo hacia arriba para mejorar las condiciones. Este acoso laboral puede manifestarse de un sinnúmero de maneras, un sinnúmero de formas. Primero que todo, tiene que ser persistente, tiene que ser demostrable, tiene que ejercerse con el ánimo de o lograr la renuncia del trabajador, lograr un detrimento en sus condiciones de trabajo o lograr, por el contrario, dependiendo del nivel en que se ejerza este tipo de presión o de acoso, lograr unas mejores condiciones dentro del campo o dentro del ámbito laboral.
La conducta busca intimidar, busca perseguir, busca desmotivar, busca sembrar temor y angustia, causar un perjuicio a nivel laboral. Pero hay que tener bien en claro lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en afirmar que el acoso laboral trasciende la barrera del trabajo y permea la institución de la familia, permea al ser humano individualmente considerado y va a afectar diversos escenarios de su integridad física y psicológica. Digamos que de alguna manera hemos podido detectar que los latinoamericanos somos mucho más, si se me perdona la expresión, tranquilos al manejar este tipo de situaciones, somos un poco más relajados, tomamos las cosas con una mayor, comillas, tranquilidad. En unos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, las personas que han sido sometidas a presiones muy fuertes derivadas de su trabajo terminan cometiendo masacres. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un hincapié muy fuerte en prevenir todas estas situaciones que lleven al límite a las personas. Tratar de parametrizar unos campos mínimos de respeto por los derechos humanos en donde las condiciones de trabajo de las personas sean adecuadas no solamente a su conocimiento, a su expertise, a su capacidad, sino que también sean anímicamente agradables. Siempre hablamos del estrés y esto es una frase que por lo menos en Colombia, una palabra que por lo menos en Colombia es muy recurrente en el lenguaje nuestro. Entonces uno se estresa porque tiene mucho trabajo, o los estudiantes se estresan porque tienen semana de exámenes o parciales finales, y resulta que el estrés está catalogado hoy día como una enfermedad. Desafortunadamente no como una enfermedad laboral todavía, pero sí como un síntoma de una enfermedad que puede llegar a producir efectos no solamente a nivel fisiológico, sino psíquico en una persona. Entonces, el tema del estrés no es algo tan eh, gracioso, si se me perdona la expresión, como lo hemos venido utilizando. Es una afectación seria, consciente, persistente, que va a permear todas las esferas de una persona y puede incluso afectar gravemente a su familia. Cuando nos encontramos frente a estas situaciones, lo que se busca es que tratemos de establecer al interior de todas las organizaciones unos esquemas fundamentales de atención primaria. En Colombia y en la mayoría de países de América Latina existen unos organismos que los llamamos las oficinas del trabajo o los ministerios de trabajo, de seguridad social, en donde existen unos instrumentos y unos caminos que deben procurarse al interior de todas las empresas. Estas empresas deben manejar unos protocolos para poner en alerta a los trabajadores y empleadores acerca de todas las conductas y todas las circunstancias que pueden ser consideradas como acoso laboral. Fundamentalmente en todas las empresas debe existir dentro del organigrama. Aquí se conoce, por ejemplo, con el nombre de la Oficina de Talento Humano, de Recursos Humanos, en donde debe existir una persona capacitada en recepcionar estas denuncias de acoso laboral, que la puede hacer directamente la persona que lo sufre o lo puede hacer cualquier persona que haya sido testigo de las circunstancias que están afectando a estas personas. Y deben seguirse unos protocolos, el llamado de atención, obviamente el acoso laboral lo hace una persona natural, y esto es algo que está estandarizado a nivel internacional. Por poner un ejemplo, yo trabajo en Volkswagen, cualquier empresa es la primera que se me viene a la cabeza, y uno de mis jefes en la Volkswagen es quien ejerce estos actos de acoso laboral sobre mí. Yo demando o voy a la justicia contra mi jefe, no contra la persona jurídica, y esto hay que tenerlo absolutamente en claro. Obviamente, dentro del contexto del acoso laboral pueden darse un sinnúmero de situaciones que pueden ir de la mano con la demanda o la acción judicial por el acoso laboral, que busca única y exclusivamente una indemnización, una reparación y una conservación del lugar o puesto de trabajo desde el ámbito de lo laboral, sin menoscabar las acciones penales, si el actuar del sujeto activo, quien agrede laboralmente al sujeto pasivo, llegan a trascender estos ámbitos o estas áreas o estas esferas de tipo penal. Tenemos varias modalidades dentro del acoso laboral. La primera de ellas es el maltrato laboral. Y dentro de este maltrato laboral tenemos muchas divisiones. Entonces, tenemos los actos de violencia verbal, los actos
de violencia sexual, los actos que van en contra de la libertad moral, de la libertad política, del credo de una persona. Vemos como muchas veces estos líderes o jefes o superiores o pares utilizan algunas condiciones particulares de sus compañeros de trabajo para maltratarlos. Entonces, utilizan su color de piel, incluso su inclinación sexual, su género, el credo que profesan para poderlos lastimar, para agredirlos de manera persistente y consistente. Voy a dejar el tema del acoso sexual dentro del acoso como una modalidad de acoso laboral para el final, porque considero merece una cápita aparte y un poco más extenso que las otras manifestaciones. Otro de los campos del acoso laboral es claramente la persecución, y esto lo vemos y lo hemos visto exacerbado en esta época de pandemia, cómo se sobrecarga al trabajador de labores, cómo se le ponen muchos más trabajos de los que le competen a su perfil profesional, cómo se le ponen a hacer cosas que no tienen que ver con su rango, con su contrato de trabajo. En este momento estamos manejando diversas modalidades. Hasta ahora que estamos volviendo a una normalidad controlada, pero hasta hace más o menos un mes, pues teníamos la modalidad de teletrabajo, que ya es bien conocida por todos, donde una persona de consumo hace su trabajo desde su casa con implementos dados por su empleador, con unas condiciones laborales especiales. Incluso muchas veces los mismos empleadores le ubican en su hogar toda la oficina a este trabajador. Esto es lo que conocemos como el teletrabajo. Pero no esta nueva, en esta modalidad que tenemos o en esta normalidad que tenemos derivada de la pandemia, pues muchos profesionales han debido empezar a trabajar desde sus casas con sus propios recursos, aportando sus instrumentos, sus ordenadores, sus teléfonos móviles, sus redes de internet y etcétera, sin recibir un pago por parte del empleado porque no hay reconocimiento desde este escenario. El decir de muchos empleadores, y esto lo hemos podido constatar y han sido muchísimas las quejas ante las oficinas de trabajo en Colombia, es que como usted está en su casa, entonces se puede reunir a las 10 de la noche o el domingo a las 3 de la tarde, porque como está en su casa, entonces no hay problema y organícese de manera diferente. Obviamente, esta es una persecución laboral que tiene que frenarse. El hecho que una persona, por la situación que se está viviendo, bien sea derivada del COVID o por el teletrabajo, que esté en su casa, igualmente tiene que tener unos horarios de trabajo claramente establecidos y determinados. Dependiendo de las jornadas laborales que existan en cada uno de nuestros países, en el caso colombiano es de 48 horas a la semana, que pueden ser de lunes a sábado o distribuirse de lunes a viernes, tomando las 8 horas del sábado y distribuyéndolas de manera equitativa de lunes a viernes. Yo tengo como trabajador, así está en mi casa en modalidad de teletrabajo o en modalidad obligada de trabajo desde casa, que son diferentes por la situación COVID, tengo que tener mis horarios de trabajo claramente establecidos y eso deben entenderlo los empleadores y no se está dando. Esto nos lleva a una situación mucho más grave, volviendo también a lo que ha manifestado la Organización Mundial de la Salud. El hecho de que no nos habíamos acostumbrado a compartir demasiados tiempos de trabajo con los hijos, con las parejas, etcétera, y tener que empezar a armonizar todas estas situaciones, pues nos ha complicado mucho más la situación y ha llevado a unos niveles excesivos de violencia intrafamiliar. Entonces, la persona está con una carga laboral impresionante porque su jefe considera que como está en la casa puede atender a cualquier hora un requerimiento de tipo laboral y dar respuesta inmediata a todas las solicitudes que le haga, y aparte están los hijos y aparte está su pareja. Entonces esto ha generado unas crisis que han disparado las violencias a nivel de las familias en todo sentido, y los niveles de estrés laboral se han disparado también. Dentro de esta persecución laboral, entonces, no solamente tenemos la excesiva carga laboral, sino el ponerle al trabajador atribuciones, tareas o escenarios que no son de su contrato, ¿verdad? Normalmente lo explico de la siguiente manera. A mí me contratan, por ejemplo, en una universidad para dictar una clase, pero mi jefe me dice que aparte de dictar la clase, tengo que llevar los tintos a todas las reuniones de trabajo que tengamos, o que tengo que hacer las actas. No, son actas. Las actas las elabora una persona que es la que elabora, o la que se encarga mejor de las labores de secretariado, la otra persona es de servicios generales, y cada cual va a desarrollar unas funciones que tengan que ver con su perfil profesional y con el perfil de su contrato de trabajo. La discriminación laboral
también la vemos permanentemente y la vemos muy relacionada con el género, con la identidad de género. Entonces vemos como a muchas mujeres, a muchos hombres y a muchos trans no se les dan determinados trabajos. Tenemos el estereotipo que tenemos que quitar de nuestras cabezas, que hay trabajos o roles determinados para hombres, que solo pueden hacer los hombres, o que hay roles y trabajos determinados solo para mujeres, y que si es una mujer trans, pues no sabemos si puede hacer trabajos fuertes que requieran, digamos, de una fuerza física, porque como nació biológicamente como hombre, pero ahora es mujer, entonces no sabemos cómo ubicarlo, pero entonces, siendo mujer y teniendo una identidad de mujer, lo seguimos tratando como hombre, porque ignorantemente consideramos que sigue siendo un hombre. Entonces, este tipo de discriminación laboral también lo hemos visto de manera muy permanente. Además que asimilamos el género y el sexo a la capacidad productiva y a la capacidad laboral. Entonces, las mujeres emocionalmente no están capacitadas para tomar posiciones de liderazgo, o las mujeres son demasiado sensibles para determinadas situaciones, o por el contrario, en este cargo necesitamos de la delicadeza de una mujer, entonces el hombre no es delicado, no lo puede hacer. Esas son formas de discriminación laboral que desafortunadamente seguimos teniendo y que quizás es una de las manifestaciones más fuertes contra las que tenemos que luchar definitivamente. En el caso colombiano puntualmente, y derivado de la situación desafortunada que está viviendo nuestro hermano país de Venezuela, hemos tenido una oleada migratoria sin precedentes para Colombia. Tenemos alrededor de 1.900.000 venezolanos en nuestras tierras, muchos de ellos han tenido la posibilidad de nacionalizarse, otros están indocumentados y hemos visto cómo se discrimina. Quiero comentarles algo que me parece que trasciende la órbita de lo laboral. En días pasados había un tema de gas aquí en la casa, viene un trabajador de la empresa de gas venezolano. Entonces empezamos a hablar mientras él hace su trabajo en la casa y me comentó que la semana anterior había tenido 2 o 3 visitas domiciliarias en donde no lo habían dejado entrar por ser venezolano. Obviamente esto es una discriminación que se hace por ignorancia, pero que afecta el trabajo. Ustedes y yo sabemos que estas personas por contrato deben cumplir unas determinadas visitas, deben cumplir con unas órdenes de trabajo y obviamente eso va a perjudicar, el que no puedan cumplir con esas órdenes de trabajo va a perjudicar su desempeño laboral, va a perjudicar su ingreso. Entonces, ¿cómo? No dependiendo de las personas que lo reciben, pero sí coyunturalmente unido con su trabajo, estamos ejerciendo discriminación laboral por la nacionalidad. La manifestación de la inequidad laboral hace referencia a la asignación de funciones que sabemos que van a humillar a los trabajadores. Puede que tengan que ver con su función, pero que la exacerben. Me hago entender. Una persona de servicios generales, obviamente su labor es mantener las oficinas limpias, los baños en buen estado y etcétera, pero adrede utilizamos inadecuadamente los baños simplemente para hacerla, para humillarla, para ponerla en un punto de inequidad frente a nosotros, volverla vulnerable, ofenderla, vulnerarle sus derechos humanos. El hecho de que una persona de servicios generales deba cumplir con un protocolo de limpieza, de aseo, mantener los espacios de manera adecuada no significa que nosotros adrede tengamos que hacerle ese desorden. Pero lo importante es la permanencia, la continuidad, la persistencia, la consistencia y la voluntad de hacer el daño, ¿no? No es que se me cayó el papel, no lo vi y por eso pues ya estoy ejerciendo una forma de inequidad laboral, no. Es que sea voluntario, que haya ese vínculo entre mi accionar y mi voluntad de hacer daño y poner en menosprecio a una persona. La desprotección laboral en todos los países de América Latina, pues los trabajadores gozamos de unos beneficios que nos otorga la ley y que deben ser cubiertos proporcionalmente por nuestros empleadores y por nosotros mismos de acuerdo a nuestros ingresos. El tema de salud, el tema de pensión, lo que tiene que ver con los riesgos laborales para cubrir todos aquellos escenarios en donde una persona pueda sufrir un accidente laboral o una enfermedad derivada de su trabajo.
Entonces, cuando la persona, el trabajador, no ha sido afiliado o cuando no se pagan de manera oportuna los aportes que se deben dar al sistema de salud, pues obviamente esta persona no va a ser atendida. Y esto va en detrimento de su calidad de vida y de la de su familia, porque normalmente los trabajadores tienen afiliado a su grupo familiar y si los aportes no se dan, pues obviamente no van a recibir la atención que necesitan, sino única y exclusivamente y de manera excepcional la emergencia. La última figura o la última manifestación que a nivel internacional tenemos en materia de acoso laboral es el entorpecimiento laboral. ¿Cómo hacemos para que alguien no haga su trabajo? ¿Cómo hacemos para que no rinda los informes que debe rendir en el momento que los debe hacer, no presente el trabajo que debe hacer? ¿De qué manera obstruimos el desarrollo de la actividad que está haciendo? Obviamente, reitero, todas estas condiciones tienen que o procuran que la persona renuncie, que la persona dé unas mejores condiciones, simplemente acabe con el vínculo laboral. Había manifestado que quería dedicarme en un pedacito al tema del acoso sexual dentro del acoso o como una manifestación del acoso laboral. El tema del acoso sexual trasciende claramente la barrera del trabajo, pero aquí lo vamos a enmarcar claramente dentro del contexto laboral. Y son todas aquellas situaciones que pueden presentarse en virtud del trabajo para la obtención de dádivas, recompensas o favores. Este acoso sexual como manifestación del acoso laboral no solamente va o no solamente se representa en el acceso carnal, o lo que en muchos de nuestros países se conoce con el nombre de la violación, la penetración, bien sea vaginal, anal o bucal, sino que adicionalmente se presenta en otra serie de situaciones, en tocamientos, en caricias, en rozamientos, eventualmente en la demostración de partes íntimas, en la exhibición de partes íntimas, porque también sabemos que muchas personas, muchos seres humanos, demuestran, y en especial con respeto de las mujeres que estamos acá presentes, muchas mujeres muestran sus atributos con el ánimo de obtener cosas. Y eso es así. Entonces, ¿quién está siendo la víctima de acoso? La persona a quien se le está mostrando. No porque la mujer no se pueda vestir, y eso quiero que quede claro. No es porque la mujer no pueda vestirse como lo desee, sino porque utiliza la indumentaria para lograr un objetivo determinado. Es muy diferente la situación y por eso es importantísimo en materia probatoria y en materia de leyes demostrar la voluntad del actor al momento de desplegar esta conducta. Este acoso sexual obviamente lo que busca es la obtención de favores, pero también se constituye en un acto que puede ser un delito y que paralelamente podemos manejarlo desde la sanción judicial laboral ordinaria y desde la sanción de lo penal. Y reitero, ambas acciones van direccionadas a que las pague, a que sea responsable penal y laboralmente la persona natural que las produjo, que las indujo. Fundamentalmente tenemos que determinar cuál es esa delgadísima línea que existe entre un jefe que es persistente, un jefe que es exigente, un jefe que quiere y requiere que el trabajo se haga dentro del tiempo necesario y una persona que realmente acosa. Hay circunstancias en donde la persecución adquiere tintes diferentes. Una cosa es que mi jefe me ponga 2, 3 WhatsApp al día diciéndome necesito esto, acuérdate de la orden de esto. Y otra cosa es que no termine de enviar un correo electrónico cuando ya esté haciendo una llamada, cuando esté enviando un WhatsApp, cuando antes de que yo termine de entregarle el oficio o el trabajo, sin ni siquiera leerlo, me está agrediendo, bien sea físicamente, el hecho de tirarme los documentos, el hecho de utilizar palabras soeces, de malinterpretar las actitudes, de utilizar oprobios, engaños, frases peyorativas, palabras insultantes, constituye la manifestación de este acoso laboral. Que un jefe haga que una persona vaya un día que no le corresponde ir, en una jornada que no le corresponde ir y a un lugar que no le corresponde para cumplir con su trabajo, claramente
clarísimamente es una circunstancia de acoso laboral que podría eventualmente un jefe no tiene por qué invitar a su secretaria para que un sábado a la medianoche le lleve a un bar o a una discoteca unos documentos. Ese no tiene razón de ser. Claramente podría configurarse la modalidad de acoso laboral a través de la figura del acoso sexual. Las burlas reiteradas de los compañeros, las circunstancias puntuales que podemos saber o conocer de una persona, sus fobias, sus miedos, sus temores, sus dolores, sus inclinaciones, sus pensamientos, hacen que se constituya la reiteración de la conducta, de la burla, de estar siempre introduciendo en la relación con esta persona frases que demuestren las características o la forma de ser o de pensar de este compañero o de este jefe incluso, pues también están entendidos por la Organización Internacional del Trabajo como una de las manifestaciones de acoso laboral. Es importante determinar que la Organización Internacional del Trabajo, y menciono la organización porque pues todos los países en América Latina, o la gran mayoría de nosotros, hacemos parte de la Organización Internacional del Trabajo, estamos conscientes y hemos procurado establecer todas las líneas de atención y fundamentalmente tenemos casi que los mismos tiempos para poder recurrir a la justicia y tenemos los mismos fueros constituidos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona demanda la figura del acoso laboral, tiene que haber existido, obviamente, una prueba, tiene que constituirse una prueba, existir un llamado de atención, existir una queja, existir alguien que pueda certificar que esta situación se está presentando. Esto es a nivel probatorio. Obviamente, si no tengo ningún compañero de trabajo, porque claramente mis compañeros de trabajo van a sentir preocupación que por coadyuvarme en una demanda puedan perder su puesto de trabajo, los correos electrónicos, los WhatsApp, todos aquellos medios tecnológicos de los que yo puedo hacer uso para aportar como prueba me van a servir como manifestación y como este camino para demostrarle al juez competente que he sido víctima de acoso laboral. Fundamentalmente la OIT dice tenemos que proteger a la persona víctima de acoso laboral. ¿Cómo la protegemos? No solamente la indemnizamos, miramos si existe eventualmente algún tipo de afectación a nivel psicológico, vamos a tasar esa afectación psicológica y la vamos a reintegrar a su trabajo con la seguridad que la persona que la afectó ya no va a estar. Porque obviamente lo que más se busca es que si yo como víctima del acoso laboral logro vencer en proceso, pues mi victimario no va a seguir en la empresa. Claramente ese es uno de los principales objetivos. El fuero que les mencionaba básicamente va direccionado a manifestar que si un compañero de trabajo va a servirme de testigo en un proceso laboral por acoso, él está protegido durante un tiempo determinado. En el caso colombiano es durante 6 meses contados a partir del momento en que sirve como testigo dentro de mi proceso por acoso laboral. Y no puede ser despedido a menos, claramente, que exista una circunstancia exógena que pueda ser probada a través o con autorización del inspector de trabajo. Digamos que estas son fundamentalmente las características del acoso laboral. Y quiero unificar ya para finalizar el acoso laboral y el acoso sexual con algunas de estas manifestaciones. Ambos pueden ser verbales o no, pueden ser físicos o no, pueden dejar una evidencia como pueden no dejarla. Pero lo que necesariamente sí van a dejar es un detrimento en la capacidad de respuesta laboral de esa persona. Y más tarde o más temprano van a afectar su desempeño, no solamente como trabajador, sino como individuo y, lo más grave todavía, a nivel familiar. Con esto voy a terminar como empecé. Los latinoamericanos tenemos una forma muy jocosa de responder a determinadas presiones. En especial los colombianos somos muy graciosos a la hora de elaborar nuestros duelos. Pero llegan momentos en que la persona realmente puede salir de quicio, como lo hemos visto de manera reiterada en muchos países. Puede atentar contra su propia vida, atentar contra la vida de sus familiares o, lo que es peor aún, atentar contra la vida de sus compañeros de trabajo. Les agradezco muchísimo su tiempo. No sé si tengan dudas, inquietudes, aportes.
Bueno, doctora Calderón, la verdad que ha sido una excelente charla. Está el señor Julio Corrales, que es el presidente de la Red Internacional en Seguridad. No sé, Julio, si quiere iniciar usted con la ronda de preguntas. Yo tengo un par de preguntas para hacerle a la doctora Calderón. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Marta Janet. Un Buenas gusto tardes. saludarla y conocerla, pero más que eso, es un honor para la Red Internacional de Profesionales en Seguridad contar con su presencia esta tarde en esta ponencia que ha estado llena de información valiosa para nuestras sociedades hoy en día. Debo de comentarle, doctora, que en Costa Rica, donde yo resido, no hace mucho, en este año, a principios de año, se aprobó la ley de acoso callejero, que si bien es cierto no está enfocado en tu ponencia como tal, nosotros acá nos vimos en la necesidad ya de ponerle coto a este asunto, principalmente partiendo de que después del famoso piropo que llamamos o se conoce en Latinoamérica, que es el decirle algo bonito de parte de un hombre a una mujer en la calle, en la vía pública, se pasa a la agresión. Nuestra justicia vio un vacío y por eso se puso en vigencia este año la ley contra el acoso callejero y ya hemos tenido muy buenos resultados. Sin embargo, la agresión contra las mujeres y el acoso callejero sigue siempre presente en nuestras calles. Con respecto al tema que usted desarrolla, doctora Evo, quisiera hacerle una pregunta porque dentro de este contexto de la nueva normalidad que estamos viviendo en el planeta, una gran parte de la mano de obra está en sus hogares por medio del trabajo virtual. ¿Cómo se puede tipificar esa figura, el acoso laboral en esas circunstancias? ¿Se puede hacer, puede existir o es improbable? Claro que sí. Primero, pues muchísimas gracias, también un gusto y un honor conocerlo. Respecto a lo primero que nos comentaba, nosotros también hemos tenido una adición a nuestro Código Penal con un tipo que se llama injuria por vía de hecho, que consiste precisamente en todas estas manifestaciones a las que usted está haciendo referencia y que se enmarcan dentro del contexto de los delitos de violación o de delitos contra la integridad sexual. Y son precisamente esos tocamientos, esos piropos, esos silbidos que son normalmente de personas desconocidas, que ocurran en un momento muy rápido, que tienen un difícil manejo precisamente porque ocurren con una inmediatez impresionante, que no existe la oportunidad para denunciar precisamente por la inmediatez. Pero también hemos tipificado algo así como lo que usted mencionaba, y reitero, se llama la injuria por vía de hecho. En cuanto a lo que me pregunta, sí señor, lo habíamos manifestado al inicio de la charla en las modalidades del teletrabajo, que es una modalidad pues habitual, que ya ha venido durante muchos años desarrollándose, y en esta nueva normalidad es el exceso de trabajo que consideran los empleadores pueden ponerle a sus trabajadores, porque como están en la casa, entonces tienen todo el tiempo. Entonces les ponen excesos de trabajo, les ponen reuniones a horas que no son laborables, y claro que sí, constituye exactamente igual, porque independientemente, y esto también ha sido enfática la OIT, independientemente del lugar donde yo desarrolle el trabajo, si está dentro de la jornada laboral, obedece a esta subordinación que se debe tener en la relación laboral. Estoy haciendo acatamiento de las instrucciones de mi jefe y estoy devengando un pago por ese trabajo, independientemente de dónde lo desarrolle, es laboral. Por lo tanto, esté en la casa o esté en mi habitual sitio de trabajo, se constituye como un acoso laboral. Muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta. Usted mencionó al inicio de la exposición que normalmente el delito es configurado por la persona en sí mismo. ¿Las empresas o los organismos no tienen una responsabilidad compartida al tener una persona que es agresor? No, señor. Nosotros no se tiene el acoso laboral como
de por sí estas conductas no son desplegadas por personas jurídicas, sino por las personas naturales. No podemos hallar una solidaridad, o por lo menos la ley no la ha encontrado, una solidaridad entre la persona jurídica y la persona natural. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona jurídica, si podemos llamarlo así? Tomar las medidas sancionatorias para esa persona natural que vinculada con ellos está ejerciendo actos de acoso laboral. Obviamente esto va a ampliarse no solamente a quien directamente ejerce la conducta de acoso laboral, sino también para todos aquellos que, sabiendo que se estaba presentando, no lo hicieron. No avisaron, no evitaron que se hiciera, aunque fuese de manera anónima. Las denuncias en materia de acoso laboral pueden hacerse de manera anónima. Entonces, no solamente se extiende la sanción a la persona natural, sujeto activo, que lo hace, sino también a aquellos que participan o que favorecen el actuar del acoso. Pero la persona jurídica no, señor. Bien, le vamos a dar la palabra a Neftalí, después a Henry, que levantó la mano también. Adelante, Neftalí Rojas, por favor. Sí, muy buenas, muy buenas. Licenciada, es con relación a la carga de la prueba. Aquí en Costa Rica hace poco se dio una modificación en el Código Procesal y en estos temas de acoso y de situación laboral, antes la carga de la prueba estaba en el colaborador, que tenía que pues llevar toda la prueba para poder justificar el hecho. Ahora aquí en Costa Rica se le obliga al empleador llevar un registro óptimo de todo lo que corresponde a su administración y gestión para que pruebe él si es falso lo que el colaborador está diciendo. En su práctica, ¿cómo ha visto esta línea de manejo de la prueba? Pues nosotros en Colombia todavía persistimos en la línea probatoria que el que dice no, no tiene que probar. Si yo digo yo no he hecho nada, el que dice sí lo hizo tiene que entrar a demostrar que efectivamente sufrió de la conducta. Entonces, para una persona jurídica o para un empresario, por ejemplo, puede ejercer un control, puede llevar todos los protocolos que tenemos en la norma establecidos, como al menos 2 veces al año hacer cursos, capacitaciones en materia de acoso laboral, tener una ruta de atención, tener dentro de su organigrama y de su reglamento interno de trabajo todos estos instrumentos para evitar las acciones de acoso laboral. Pero pues es muy difícil que un empleador directamente sepa que uno de sus trabajadores ha sido víctima de acoso si el trabajador víctima no ha puesto en conocimiento de su jefe o del encargado directo de recursos humanos esta situación. Entonces, el jefe tiene que tener, como usted lo dice, obviamente un estadístico, tiene que tener los folios de vida, las anotaciones, etcétera, pero en materia probatoria en Colombia seguimos teniendo la carga probatoria del que quiere demostrar la existencia de un hecho. Quien dice no, no tiene que probar dentro de las 4 o 5 excepciones que tenemos en materia probatoria en nuestro sistema colombiano. Muchas gracias. Adelante, Henry. Gracias, Alejandro. Doctora Marta, tengo una inquietud. Aquí en la ciudad de Ibagué se presentó un caso en una universidad, que no voy a decir el nombre, de un acoso laboral. Esta situación se desarrolló inicialmente buscando la protección de la persona que fue acosada, que fue una profesora, una docente de la universidad. Se instauró una acción de tutela, donde inicialmente la acción de tutela fue negada. Se apeló esa acción de tutela, fue a revisión y fallaron a favor de la universidad. Eso, afortunadamente para esta persona, para esta profesora, fue revisada por la Corte Suprema, y la Corte Suprema manifestó en su sentencia, estipuló una serie de instrucciones, por llamarlo órdenes, que tenía que cumplir directamente la universidad. Entonces me asalta la duda
en el aspecto de que solamente el acoso laboral se o proceda contra la persona natural que lo realice y no contra la institución o persona jurídica. En este caso yo veo que fue directamente, la acción fue contra la universidad y la universidad tomó las acciones correspondientes, por ejemplo, contra la persona que estaba realizando el acoso laboral a otro docente. Entonces, esto inclusive, ese acoso laboral llegó al extremo de liquidar, sacar, retirar, terminar el contrato a la profesora de la universidad, y la Corte Suprema ordenó a la universidad reintegrarla y pagarle todos los saberes correspondientes al tiempo que estuvo por fuera de la universidad, reintegrarla, asignarle nuevamente las responsabilidades que tenía como decana de la facultad X en la que estaba. Entonces veo que la acción sí puede ser también contra las personas jurídicas, o no sé cómo se maneja ese enfoque. No, señor. Ahí. No, señor. Reitero lo que dije al principio. Yo inicio una acción judicial por el acoso laboral contra la persona natural que hizo el acoso laboral. La persona jurídica debe tener los protocolos y debe tener los instrumentos y debe tener los mecanismos para evitar que estas situaciones se hagan. Y lo primero que manifesté fue, debe despedir a esa persona y garantizar el reintegro, la permanencia y la indemnización de quien sufrió el acoso. Pero yo no, si yo presento una demanda de acoso laboral contra Nissan, para seguir con el mismo ejemplo, la voy a perder, porque es que una persona jurídica es un ente ficticio que responde frente a los trabajadores para unas determinadas situaciones, para garantizarme un ambiente y un clima laboral adecuado, para que yo continúe devengando, que debo devengar dentro de unas circunstancias determinadas y evitar que estas circunstancias vuelvan a presentarse, dando por terminado el contrato de trabajo a quien ejerce mi acción. Pero mi acción de acoso laboral, la mía, va directamente contra la persona natural que lo hizo. Un ente ficticio de creación legal, como es una persona jurídica, no puede acosarme, así como una persona jurídica no puede violar a una persona natural. Es básicamente el mismo ejemplo. Como persona tendría la responsabilidad para despedir a quien lo hizo, para poner las sanciones disciplinarias eventualmente a los cómplices, para reintegrarme en mi trabajo en las mismas condiciones, procurando establecer unas circunstancias, y muy seguramente desconozco la tutela a la que usted hace referencia, pero muy seguramente, ya que usted no la comenta, es porque la conoce a profundidad. Muy seguramente la Corte ordena a la universidad no solamente, como ya usted nos lo contó, el reintegro en las mismas condiciones de esta docente, sino también que le ordena a la universidad establecer protocolos adecuados a nivel laboral para evitar que se vuelvan a presentar estas circunstancias. Y dentro de ellos, por ejemplo, poner unas capacitaciones cada cierto tiempo, determinar dentro del organigrama cuál va a ser la unidad, la oficina, la dependencia o como se quiera llamar, que debe atender estas circunstancias, cuál es el protocolo de atención y cuáles son las rutas que se deben poner en acción cuando se presente una circunstancia de esas. Gracias. Doctora Marta, Señor. hemos visto detalladamente su ponencia y las consecuencias jurídicas de lo que conlleva este tipo de aberración, como le llamo yo, laboral, donde los resultados son jurídicos, pero quizás hemos dejado de lado algo tan importante como lo es el efecto psicológico que provoca este tipo de incidencia en las personas que se ven acosadas. Pero además de eso, también se crea un ambiente, un entorno empresarial tóxico, porque desde mi perspectiva, la imagen de esa empresa, que aunque no tiene la responsabilidad, bien claro, lo ha dejado usted, doctora, la imagen de esa empresa que se ve involucrada en un escándalo por ese tipo de delito, de falta moral, también afecta el entorno laboral del resto de todo el personal que integra esta compañía.
Claro, lógicamente, y levantarse de una circunstancia de esas, y voy a poner un ejemplo. Si el presidente de X compañía es quien acosa, la gente va a señalar a la compañía como la que favoreció esa situación de acoso laboral. Sus ganancias se van a ir al piso. Si es una empresa por acciones, obviamente sus acciones van a perder valor en bolsa, porque no siempre hallamos esa correlación entre la persona jurídica y la persona natural. La persona, y dicen, mire, es que al momento de usted contratar, debía prever que esa persona se iba a comportar así. Eso es imposible. Es imposible prever ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que se obliga a las empresas, y los invito a que lean su legislación laboral en ese sentido, y les aseguro que estamos articulados porque son directrices de la OIT. Entonces, ¿qué se hace en materia laboral? Se invita a las empresas a tener estas herramientas, estas líneas de atención, estas rutas inmediatas, estos parámetros, estos instrumentos para capacitar, educar, fortalecer, avisar cuáles son las circunstancias de modo y tiempo y lugar que se pueden entender como constitutivas de acoso laboral, cuál es el mecanismo dentro de la empresa para poner en conocimiento de la situación, cómo puede usted de manera exógena, es decir, con intervención del Ministerio de Trabajo, de la Oficina de Trabajo, hacer que se haga una verificación de las situaciones. Eso es lo que la persona jurídica puede hacer. Obviamente, muchas veces ni siquiera tenemos que llegar a una demanda, porque es que tenemos que separar también los dos escenarios. Quizás no fui clara en eso. Uno es la parte que a nivel de la empresa el trabajador hace siguiendo el protocolo que tiene la empresa. Cuando ya esa situación no se da, no se corrigió de manera oportuna, el empleador no tomó el camino adecuado para evitar esa situación, no despide a la persona natural que ejerce las funciones de acoso laboral y no protege a la víctima del acoso, pues ya esta persona que está siendo la víctima va hacia la justicia ordinaria, demanda a la persona natural para lograr su indemnización y obviamente que le vuelvan a dar su trabajo. ¿Por qué? Porque es que la persona que ha sido víctima de acoso laboral, y esto es importantísimo también, si yo soy víctima de acoso laboral y como consecuencia de esa vulneración que estoy sufriendo, persistente, permanente, no es que una vez mi jefe me gritó o me llamó la atención más duro de lo que yo quería o de lo que yo pensaba y eso ya es acoso laboral. No, tampoco. No es que por un grito ya se constituya, no. Tiene que ser persistente y eso lo manifestamos al principio. Entonces, obviamente, si yo demando para la indemnización de acoso laboral es a la persona natural, si yo quiero el reintegro es la persona jurídica. Entonces, miren que la figura es diferente. Una, estoy demandando un derecho laboral, que es el reintegro en las mismas condiciones, que no es derivado del acoso, pero no por el acoso. Son circunstancias diferentes. Y la demanda de acoso laboral es contra la persona natural. No sé si ahí he dado un poco más de claridad a lo que he querido manifestar. ¿Sí? Totalmente claro, doctora. Muchas gracias. Alejandro, está sin sonido. Bien, gracias. Dos preguntas. Una que nos está haciendo nuestra amiga de acá de Argentina, Marita, que no se anima a hablar y me hace la pregunta a través del chat. Y otra que le voy a hacer yo, ¿no? Marita nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que están, acá en la Argentina le llamamos en negro, ¿no? En una empresa trabajando en negro, que no está registrada en ningún lado, y que si denuncian esa situación pierden el trabajo. Y los organismos oficiales claramente muchas veces no lo defienden, o los juicios laborales demandan muchísimos años. A ver, en la Argentina un juicio laboral puede tardar hasta 10 años. Entonces, la persona está trabajando en negro en una circunstancia, en una situación donde si denuncia, pierde su actividad laboral, pierde sus únicos ingresos. Y la segunda pregunta es, a partir de la incorporación, y esto es en el caso de Argentina, a partir de la incorporación del personal femenino a distintas instituciones, como por ejemplo el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea o otras fuerzas de seguridad, estos organismos tuvieron que reestructurar toda su reglamentación, ¿no? Toda su doctrina. Y una de las reformas que hubo en el código, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar,
era que el personal militar no podía contraer matrimonio con un personal subalterno. La pregunta es, ¿eso es un acoso laboral? ¿Es un hostigamiento? Porque se están metiendo en la vida de las personas, a ver, es un tema complicado porque uno tranquilamente puede estar trabajando en una empresa, o en este caso en un organismo oficial, como lo es el ejército, y la vida privada es la vida privada, no tendría que mezclarse ese tema. Sin Claro. embargo, uno que contraía matrimonio con un personal subalterno era sancionado por la institución. Varias cosas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no solamente quienes están en negro tienen temor de denunciar las situaciones de acoso laboral. Precisamente por eso mencionaba también que a nivel internacional, emanado de la OIT, se han establecido una serie de protecciones o de fueros para que las personas que denuncian esta situación no sean despedidas como consecuencia de esa situación, o quienes sirven de testigos tampoco lo sean despedidos durante un periodo determinado, salvo que existan circunstancias diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? En teoría nadie debería, pero eso es una realidad de nuestros países, nadie debería trabajar en negro, con la lista negra. Se supone que todo el mundo debe estar legalizado, pero lo vemos también no solamente con migrantes, sino con nuestros propios nacionales, que son subcontratados. Entonces, este tema de la subcontratación obviamente exacerba el temor de denunciar que han sido víctimas de acoso laboral. Independientemente de cuál sea la circunstancia, la persona puede acceder a la justicia. Ahora hay una connotación diferente, ¿no? Ya vendrían unas investigaciones para la empresa que está contratando de manera ilegal a personal. Entonces ya no es tanto el tema del acoso laboral, que es bien importante, de las personas naturales que le hayan hecho el acoso, sino ya la persona jurídica que con violación de la ley laboral está vinculando personal. Entonces mira cómo tú me has planteado, Alejandro, dos situaciones diferentes. Porque una cosa es que yo como empresa vincule ilegalmente a una persona en violación de la normatividad laboral vigente, y otra cosa es que al interior de mi empresa una persona que vincule ilegalmente se le esté acosando. Son dos escenarios diferentes que van a tener repercusiones igual, pero bajo dos esquemas laborales distintos. Amén de que eventualmente pueda presentarse una denuncia de tipo penal, ¿no? No sabemos si pueda configurarse también una explotación, una forma de trata de personas. Una de las manifestaciones de trata de personas es la esclavitud laboral. Podría eventualmente incluso configurarse un tipo penal de estos. Ya tendríamos que entrar a analizar puntualmente cada circunstancia y todo lo que rodea cada escenario puntual. Respecto a tu segunda pregunta, no solamente en Argentina y no solamente en las Fuerzas Armadas. De hecho, en Colombia durante mucho tiempo también existía esa prohibición. Algunas empresas lo mantienen, aunque la Corte ha dicho que eso es violatorio de los derechos de las personas, de su intimidad, de formar una familia, que es un derecho fundamental de segunda generación. Al interior de las Fuerzas Armadas, yo sí veo un problema, y me perdonas, pero yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando que las fuerzas militares son jerárquicas. Son organizaciones que deben y que tienen que tener unos órdenes de obediencia. Así de sencillo. Entonces, me parece muy complejo que el general esté casado, qué sé yo, con, no sé cómo se llame allá, me imagino que será básicamente los mismos nombres, pero que un general del ejército argentino esté casado con una sargento del ejército. ¿Cómo hacen? Muy inteligentes y una estabilidad emocional impresionante, y lo digo con todo respeto, que la sargento, que protocolariamente, por la actividad jerárquica que tienen al pertenecer a un cuerpo militar, le debe al general, porque en la oficina es su general, no es su esposo. Entonces, ¿cómo lograr? Yo creo que más allá de ser violatorio de los derechos de las personas, con respeto de las manifestaciones que se han hecho en varias partes, yo creo que es preservación de la integralidad de las instituciones, porque no quedaría bien que la sargento vaya y le grite al marido, oiga, siendo el general, oiga, fulanito, usted no me dejó para la leche. ¿Cómo queda? ¿Dónde queda ese respeto jerárquico? Yo creo que da más bien por eso. Obviamente es un tema que tiene ríos de tinta por derramar, pero me lo preguntas y mi respuesta conceptual es esa.
Estoy absolutamente de acuerdo que al interior de las fuerzas no se deba dar. Y sí se da, y sí se da muy a menudo. Y se da tanto que desafortunadamente hay escenarios de indisciplina, hay escenarios donde el patrullero, como se casó o es la pareja de la capitana, entonces quiere hacer lo que le da la gana y llega a mandar a todo el mundo y a saltar por encima de todo el mundo. Yo creo que esas cosas sí deben mantenerse muy a raya, porque como seres humanos transgredimos esos límites y no sabemos separar las cobijas del uniforme. Bien, muchísimas gracias. Neftalí, adelante, quería hacer otra pregunta. Neftalí. Vieras que tengo que pasar en este momento. Bien, bien. Bueno, aquí nos comenta la doctora Clarisa de Galvez, dice, adicionalmente, incide también en el clima organizacional de una empresa o entidad y envía sus felicitaciones por la excelente ponencia. Bueno, la verdad que, Janet, ha sido una charla excelente, como siempre, como ya estoy acostumbrado a escuchar tus charlas. De mi parte, quiero agradecerte tu participación. Sé que estás pasando por un mal momento. Agradezco esta participación y esta valentía. Eso habla de tu excelente profesionalismo. Yo ahora le voy a dejar la palabra al presidente de la Red Nacional para que haga el cierre como corresponde. Agradezco la participación de nuestros invitados. Estamos saliendo en vivo también por el canal de Facebook. Hay un montón de preguntas. Es un tema extremadamente de actualidad. Sí es cierto que hoy tenemos un vacío legal en cuanto a la modalidad de teletrabajo, entonces también hay que ver cómo actúa la justicia en ese caso, ¿no? El teletrabajo todavía no está registrado, al menos en Argentina recién acaba de salir una ley que todavía no se implementó, entonces hay vacíos legales que no permitirían configurar la figura del delito si lo queremos tomar, porque yo me pregunto, ¿cómo sería la configuración del acoso si un jefe le manda un mensaje a su empleada a las 2 de la mañana? O ese mensaje llega a las 2 de la mañana porque el servidor estaba mal, no tenía señal, quedó en la bandeja de entrada y salió con retardo. Eso me parece que son cuestiones que todavía están en un vacío legal, ¿no? Porque no es normal recibir un mensaje a las 2 de la mañana de un jefe, pero puede pasar porque técnicamente eso se puede dar. Entonces yo puedo decir que mi jefe me está acosando porque me mandó un mensaje a las 2 de la mañana cuando No. la realidad quizás no sea esa. No. En materia probatoria eso es bien claro, se puede manejar de maneras muy claras. No es un mensaje a las 2 de la mañana. Por eso procuré ser insistente en manifestar que el acoso laboral tiene que ser pertinente, consistente, permanente. No es un mensaje, es que todos los días manda mensajes a las 2 de la mañana o que te llamen a las 2 de la mañana, ¿ya? Son una serie de cosas que se van a ir mostrando. Ahora, también hay que tener muy en cuenta y separar, porque es que en este momento nos encontramos en una coyuntura que es importante separar el teletrabajo, que es una modalidad de trabajo que existe hace mucho tiempo, independientemente que hasta ahora se esté empezando a legislar o a organizar dentro de otros países, y otra muy diferente es la modalidad de trabajo en casa por pandemia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que a mí me contraten en la modalidad de teletrabajo, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que como, me cogió el COVID el 19 de marzo, me voy para mi casa a dictar clases, son dos cosas diferentes. Y en este momento, en Colombia, y asumo que en el resto de países hermanos ha sido igual, los distintos dignatarios han tomado medidas precautelativas de carácter temporal para contener, mitigar y de alguna manera darle una respuesta inmediata a todas estas situaciones que se nos han ido presentando. Muchas de estas
leyes quizás van a ser sometidas con posterioridad debido a su efectividad al trámite legal adecuado que se deba seguir en cada país para volverlo una ley nacional. Pero es importantísimo, Alejandro, que tengamos en claro que una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo en casa por pandemia. Son dos situaciones diferentísimas. Muchísimas gracias. Bueno, le dejo la palabra al presidente de la red. Gracias, Alejandro. Doctora Marta, muchísimas gracias por su participación. Debo felicitarla. Su aporte ha sido muy valioso esta tarde y estaremos dejando a disposición de nuestros seguidores a través de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad en los 14 países donde ya estamos, dejándolo a disposición en el canal nuestro de YouTube y en los diferentes perfiles de Facebook, ya que su tema es muy valioso y debe ser constantemente expuesto a la sociedad. De mi parte, en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, felicitarla y decirle que esta plataforma está a su disposición, doctora Marta, en el momento que usted bien así lo solicite. De mi parte y en nombre de la red, gracias nuevamente, reitero este agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Voy a abusar de su paciencia y quiero decir solo una cosa. No es un día fácil, mi padre falleció, pero en su nombre y en su honor, aquí estoy con ustedes. Muchas gracias. Amén, amén, doctora. Estamos con usted, pedimos a Dios fortaleza. Sé que son momentos muy difíciles y que Dios me le dé mucha fortaleza en estos momentos. Nos unimos a ese dolor, doctora, en nombre de la Red Internacional. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este evento. Agradecerles a los compañeros que han participado y han sacado su tiempo. Como siempre lo hacemos, tenemos 30 segundos para despedirnos de nuestras competencistas. Adelante, Nestalí. Sí, no, muchísimas gracias. Ahí disculpen que, bueno, situaciones de trabajo me sacaron de la línea de acción. Excelente presentación y el abrazo solidario a la distinguida presentadora. Gracias. Gracias, Nestalí. Doctora Clarisa de Galvez, un honor haberla tenido esta tarde con nosotros. Nos estamos despidiendo. Tienes con volumen, el audio apagado. Gracias. Yo creo que el tema realmente es sumamente interesante, da para mucho. Todas las mujeres que trabajamos, creo que en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de acoso de alguna manera, porque lamentablemente vivimos en una sociedad machista, realmente. Sin embargo, creo yo que depende mucho de la actitud, de los principios y de la situación, porque todo es relativo. No es lo mismo cuando una persona tiene muchísima necesidad de un trabajo que pueda soportar ciertas cosas. Pero definitivamente hay que legislar al respecto, hay que tener protocolos institucionales, porque por ejemplo yo acabo de saber de un caso, pero ahí se optó por una solución salomónica, despidieron a las 2 personas. No siempre es así, porque muchas veces en tema de cuestiones de acoso, sobre todo acoso sexual, es la palabra de alguien contra la de otro, ¿verdad? Y a veces cualquiera puede tener la razón, porque habría que hacer una investigación. Y definitivamente el tema del acoso ahora en el teletrabajo es algo muy importante, porque yo veo a las personas a mi alrededor que trabajan, bueno, 12, 14 horas diarias o no se, o les agarra la compulsión de estar cerca del ordenador para no retirarse por si le llaman. Entonces creo yo que todas esas cosas es parte de aprender a manejar esta situación en la que estamos involucrados todos, ¿verdad? Creo yo que fue muy ilustrativa Marta Janet, la verdad, y me uno al deseo de fortaleza y un abrazo de corazón, ¿verdad? Yo agradezco la presencia de todos y la invitación muy interesante, así que nos veremos en una próxima, primero Dios, el lunes. Sí, señora. Así Allí es. estaremos. Bueno, muchas gracias. Así es, gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Nos queda todavía por despedirnos de Juan Francisquez. Don Juan, buenas tardes.
no logramos contacto. Quiero aprovechar el momento para felicitar a mi colega, compañero y director ejecutivo comisionado del capítulo Argentina y de la Comisión de América del Sur, al señor Alejandro Perugorria, por la excelente elección que ha hecho esta tarde en presentarnos a la doctora Marta en este evento que ha sido muy, muy valioso para nosotros. Y estoy seguro que así será en las diferentes transmisiones que iremos teniendo en diferido sobre este tema, porque de la red estamos dispuestos a ser herramienta de ayuda, de consulta y de apoyar y trabajar por la seguridad humana. Así es que, Alejandro, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas en el canal de Facebook. Tuvimos ahí un tema técnico. Estábamos por salir con el canal de la red. Salimos por el canal de la revista. Fue un tema de configuración, pero hay muchísimas preguntas y muchísima gente que nos está viendo a través del canal de la revista. De todos modos, después vamos a subir a la red internacional el video y la grabación. Marta, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias y gracias, Julio, por esta participación. Clarisa también por estar siempre presente, nos acompaña en reiteradas oportunidades ya, y a toda la gente que está participando a través del canal de la revista. Buena tarde. Gracias. Bye, bye. Como les digo siempre, con la bendición de Dios, nos vemos pronto.